¿Qué pasaría si un juez no resolvió a tu favor y necesitas apelar? En esta ocasión nos acompaña el magistrado Luis Octavio Quijada, miembro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México con una sólida trayectoria de más de 25 años al servicio de la justicia. Licenciado en Derecho por la UAM, Universidad Autónoma del del Estado de Estado de México. México. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la misma institución. En el ámbito académico, ha sido profesor y conferencista en universidades y tribunales del país. Además, es autor y coautor de diversas obras y artículos especializados sobre ética pública, equidad de género, justicia administrativa y combate a la corrupción. El magistrado Quijada es un jurista reconocido por su visión ética, su compromiso con la transparencia y su aporte a la profesionalización del servicio público. Octavio, qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantado y me gustaría preguntarte, Octavio, ¿por qué iniciar esta trayectoria al servicio de la justicia? Muchas gracias. Pues mira, mi profesión, la carrera que yo estudié fue la de Derecho en la universidad pública, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y entonces, como parte de los requisitos que nosotros tenemos para la carrera es hacer un servicio social. Entonces tuve la suerte de ingresar al tribunal. En ese tiempo se llamaba Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para hacer mi servicio social. Se me dio la oportunidad, de hecho fue una cuestión curiosa, porque en mi ingenuidad, en mi conciencia de estudiante, acudí al tribunal y pedí hablar con el presidente. El presidente, que en ese entonces, a veces hay que decir el nombre de las personas cuando se habla bien de ellos, el doctor Tomás Ruiz Pérez, yo creo que le sorprendió y me recibió en su oficina y me preguntó qué era lo que quería. Yo creo que pensó que quería trabajo o algo así y le sorprendió que solamente quería hacer mi servicio social. Ese fue el punto de entrada en mi carrera dentro de la función jurisdiccional, pero también una enseñanza muy grande, ¿no? El presidente del tribunal es capaz de atender a una persona que pues es un simple estudiante. Entonces yo creo que esas son las enseñanzas que nos llegan y que debemos de aquilatar. Y bueno, tras una carrera en la que transité por ser oficial judicial, actuario, secretario proyectista, finalmente tuve la oportunidad de llegar a ser magistrado. Entonces, actualmente todavía me encuentro en funciones y creo que todos los días cumplo el sueño de mi juventud. Ok, ¿alguien en tu familia ya había sido licenciado en Derecho? Mi padre fue abogado, sí, fue doctor en Derecho, maestro en Derecho. Su orientación más bien fue hacia la academia. Mi padre tenía dos carreras, era maestro en Historia y también doctora en Derecho. Entonces, bajo esa formación, pero yo lo que quise más fue la función jurisdiccional, el litigio, lo contencioso, la solución de problemas. De mi padre, bueno, aprendí también otro gusto, ese gusto de la historia, pues me lo dejó. Cuando íbamos a Acapulco, yo me imaginaba a mí mismo subido en una lancha en forma de plátano y en lugar de eso nos llevaba a los museos. Entonces, a los museos en Acapulco, imagínate. Ok, sí, Entonces, el 20. así eran las vacaciones y crecí con esa parte, con ese interés por la historia de México. Ok, y como magistrado, Octavio, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo 18 años. En mi tribunal los nombramientos son por 10 años, entonces a mí me nombraron en el año 2007 magistrado y se concluyó el primer nombramiento en el 2017. La legislatura del estado pues decidió darme un segundo nombramiento, entonces este segundo nombramiento termina en el 2027.
Y antes de que nos digas, Octavio, qué hace y qué resuelve un magistrado, ¿qué se requirió para que pudiera ser magistrado? ¿O cuál fue ese proceso que tú tuviste que pasar para llegar ahí? En el caso mío, lo que se tomó en cuenta, bueno, fue la trayectoria dentro del propio tribunal. Eso fue valorado y entonces hay un proceso legal, constitucional dentro del Estado de México para la designación de estos magistrados. Entonces, el Poder Ejecutivo hace una propuesta al Poder Legislativo, el Poder Legislativo la debate y la aprueba. Entonces, es una combinación de las facultades de los dos poderes. Ok. Entonces el ejecutivo te nombra, por así decirlo, te Ajá. elige primero Sí, o te postula, sí, y el legislativo es quien termina aprobando. claro, así es. Ese es el trámite. Ok, muy bien. Y eso quiere decir que esos 25 años fueron como unos 7 de estar trabajando antes de lograr ser magistrado. Sí, yo entré en el año de 1994 a esto que te platicaba de mi servicio social. Fui creciendo. En el 2001 me separé un momento del tribunal para incorporarme al Poder Judicial Federal. En esa etapa de mi vida profesional fui asesor jurídico federal, que esto es, bueno, esa era la denominación del puesto, pero para entenderlo más fácil era yo un defensor de oficio en Ok. materia administrativa, civil y fiscal en el Poder Judicial de la Federación. Entonces me adscribieron 2 años en Monterrey, otros 2 años en Querétaro, en esta hermosa ciudad, y finalmente otros 2 años en Toluca. De ahí es cuando regreso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy se llama Tribunal de Justicia Administrativa, regreso gracias al nombramiento que se me dio como magistrado. Y se me adscribe por primera vez en la ciudad de Ecatepec. Ok. Entonces, ahí es donde comienza mi carrera y dentro de este tribunal he tenido varias adscripciones en varias salas y secciones de la sala superior. Ahora sí, Dime. Octavio, ¿qué hace Ajá. un magistrado? Bien. Así para que las personas lo comprendan sin tecnicismos, normalmente cuando una persona tiene un conflicto con otra que necesita demandarla, o bien cuando una persona es sometida a un proceso penal o bien de tipo laboral, o como es el caso en materia administrativa, van con un juez o un magistrado de primera instancia.